Hola. Dios los bendiga. En este vídeo, hablaremos acerca de la Trinidad. Porque los musulmanes creen que hay 3 dioses, y no son 3, sino uno solo. Así que comenzamos. La doctrina de la Trinidad, que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, son cada uno de igual forma y eternamente el único Dios verdadero, es sin duda difícil de comprender, y sin embargo, es el fundamento mismo de la fe cristiana. A pesar de que los escépticos la ridiculizan como una imposibilidad matemática, es sin embargo, una doctrina básica de las Escrituras como también profundamente realista tanto en la experiencia universal como en la comprensión científica del cosmos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan ambos la unidad y la Trinidad de la divinidad. El concepto de que hay un solo Dios quien creó todas las cosas es enfatizado en repetidas ocasiones en escrituras tales como Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Un ejemplo del Nuevo Testamento es Santiago 2, 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. Las 3 personas de la divinidad son reconocidas al mismo tiempo en escrituras tales como Isaías 48, 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor, y su Espíritu. El que habla en este versículo, obviamente es Dios, y sin embargo, él dice que ha sido enviado por Jehová el Señor, o sea, el Padre, y por su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. La doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento se hace evidente en versículos tales como Juan 15, 26, en el que el Señor dijo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Luego está la fórmula bautismal. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Un nombre, Dios, y aún así 3 nombres. Que Jesús, como el unigénito Hijo de Dios, en efecto dijo ser Dios igual al Padre, está claro en numerosas escrituras. Por ejemplo, él dijo: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 8. Algunos cultos enseñan falsamente que el Espíritu Santo es una influencia divina impersonal de algún tipo, pero la Biblia enseña que Él es una persona real, tal como lo son el Padre y el Hijo. Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. La enseñanza bíblica con respecto a la Trinidad puede ser resumida así. Es una triunidad en la que cada persona de la divinidad es igual, completa y eternamente Dios. Cada uno es necesario y cada uno es distinto y aún así todos son uno. Las 3 personas aparecen en un orden lógico y causal. El Padre es la fuente invisible y omnipresente de todo lo que existe, revelado en y por el Hijo, experimentado en y por el Espíritu Santo. El Hijo procede del Padre, y el Espíritu Santo del Hijo. Con respecto a la creación de Dios, el Padre es el pensamiento detrás de la misma, el Hijo es la palabra que la trajo a la existencia, y el Espíritu es la acción que la hizo una realidad. Nosotros vemos a Dios y su gran salvación en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y luego experimentamos esa realidad por la fe a través de la presencia y la habitación del Espíritu Santo. Aunque estas relaciones parezcan paradójicas y para algunos completamente imposibles, ellas son profundamente realistas y su verdad es profundamente innata en la naturaleza del hombre. De allí que el hombre siempre ha captado primeramente la verdad de que Dios debe estar allí afuera, presente en todas partes y que es la causa original de todas las cosas, pero ha corrompido este conocimiento intuitivo del Padre convirtiéndolo en panteísmo y finalmente en naturalismo. De igual manera, el hombre siempre ha sentido la necesidad de ver a Dios en términos de su propia experiencia y comprensión, pero este conocimiento que Dios debe revelarse a sí mismo ha sido distorsionado en politeísmo e idolatría. De allí que el hombre continuamente ha erigido modelos de Dios, algunas veces en forma de imágenes esculpidas y algunas veces en la forma de sistemas filosóficos que pretenden representar la realidad esencial. Finalmente, el hombre siempre ha sabido que debe estar en condiciones de tener comunión con su Creador y de experimentar su presencia adentro. Pero esta profunda intuición del Espíritu Santo ha sido viciada con varias formas de falso misticismo y fanatismo y aún hasta espiritismo y demonismo. Así que la verdad de la triunidad de Dios es innata a la naturaleza misma del hombre, pero este frecuentemente la ha distorsionado y ha puesto un Dios falso en su lugar. Definición.
Hay un solo Dios, pero en la unidad de la divina esencia hay tres personas coeternas e iguales en todo, de la misma sustancia, pero distintas en la subsistencia. Palabra compuesta de tres y unidad igual triunidad o trinidad. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, es la palabra que mejor nos deja entender la forma tripartita en la cual Dios existe según lo revelado en las Santas Escrituras. Dios no es un Dios de tres cabezas como dicen los testigos de Jehová, ni es una trilogía de tres dioses como dicen los mormones y musulmanes. Dios es único y uno, que subsiste y se ha revelado al hombre en tres formas: el Bre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, coeternas, separadas pero siempre unidas, independientes pero enlazadas en todo, en propósito, en deseo y voluntad. La enseñanza de la Trinidad es una que va más allá del alcance de la mentalidad humana. La mente humana no puede percibir las cosas de Dios porque le son locura. El misionero y maestro Juan Wesley expresó lo siguiente: muéstrame una lombriz que pueda comprender al hombre, y yo te mostraré a un hombre que puede comprender a un Dios trino. Isaías 55:8, lo expresa. Y mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. La lógica humana simplística no puede entender lo que Dios hace y cómo funciona. Cuando queremos aplicar lógica humana de Dios y su palabra, la Biblia, nunca llegaremos a una conclusión verdadera porque la mente humana no entiende las cosas de Dios porque le son locura. El apóstol Pablo escribió: porque ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. Y Corintios 13:12. A medida que la iglesia crecía, también crecían los grupos herejes y maestros que negaban la deidad de Cristo y la del Espíritu Santo, lo que causó que la iglesia formalizara la doctrina de la Trinidad. En el año 215 DC, Tertuliano fue el primero en establecer esta doctrina usando el término Trinidad. Algunas de las falsas doctrinas que se levantaron en aquella época, tales como el gnosticismo, la ciencia cristiana de hoy, que existían desde el tiempo de los apóstoles y que fueron condenados fuertemente por Pablo en su carta a los Colosenses y por Juan en su primera epístola. Los gnósticos negaban la deidad de Cristo y lo presentaban como un superángel que emanaba de Dios, que era un ser inferior a Dios. Una de las pruebas más fuertes de la iglesia primitiva fue la de los herejes arianos, los testigos de Jehová de hoy, y fue esta herejía la que motivó a la iglesia primitiva a formalizar la doctrina de la Trinidad. Los modernos arianos o testigos de Jehová, podríamos decir que son politeístas, pues de acuerdo a la versión del Nuevo Mundo de la Biblia en Juan 1:1 lee de la siguiente manera: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Si consideramos esta porción, su forma de creer en Cristo como un Dios y creer en Jehová como el Dios verdadero, los hace politeístas, que creen en más de un solo Dios. Esta es también la creencia de los mormones, quienes creen que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses separados, además de creer que existen otros dioses. La traducción de Juan 1:1 en la Biblia nos enseña que Jesucristo existe desde el principio con Dios y que era Dios. Lo cual contradice claramente la enseñanza errónea de los testigos de Jehová, de que Cristo fue creado después, pero que Dios estuvo solo antes. Otra herejía que impulsó a la formalización de esta doctrina fue la de Sociniana, los unitarios de hoy. Todas las antes mencionadas enseñanzas erróneas tienen en común que dan a Cristo todo título, excepto el que le daría todos los demás títulos, el de Señor y Salvador. Persona y esencia. Persona. De acuerdo a la enseñanza bíblica, cuando hablamos de persona, no se hace esto en el mismo modo en que se hace cuando se habla del humano. Esta palabra encierra más. Las tres personas son inseparables, interdependientes, y eternamente unidas en un ser divino. 5. Esencia. La doctrina de la Trinidad establece que hay un solo Dios quien es uno en esencia o substancia, pero tres personas que son coiguales, inseparables, interdependientes, y eternamente unidas en un ser y esencia divina. 5. El Hijo, Cristo, su deidad. Probada por sus nombres. Dios. Hebreos 1:8. Hijo de Dios. Mt. 16:16. 26, 61, 64. A. Señor. Mt. 22, 43, 45. Rey de reyes y Señor de señores. Apoc. 19:16. Probada por sus características, atributos. Omnipotencia. Mt. 28:18. Omnisciencia.
Juan 1:48. Omnipresencia. Mt. 18:20. Vida. Juan 1:4. Verdad. Juan 14:6. Inmutabilidad. Hebreos 13:8. Probada por la adoración que le rinden al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los ángeles. Hebreos 1:6. Los hombres. Mateo 14:33. Todos. Filipenses 2:10. Probada por su igualdad en la Trinidad con el Padre. Juan 10:30. 14:23. Con el Padre y el Espíritu Santo. Mt. 28:19, y Corintios 13:14. El Espíritu Santo, su personalidad probada por sus características. Es inteligente. Y Corintios 2:10-11. Tiene sentimientos. Efesios 4:30. Tiene voluntad. Y Corintios 12:11. Probada por sus obras. Enseña. Juan 14:26. Guía. Ro. 8:14. Comisiona. Hechos 13:4. Manda a los hombres. Hechos 8:26. Refrena. Génesis 6:3. Intercede. Romanos 8:26. Habla. Juan 15:26. Y Pedro 1:21. Probada por lo que se le atribuye. Puede ser obedecido. Hechos 10:19-21. Se le puede mentir. Hechos 5:3. Se le puede resistir. Hechos 7:51. Se le puede reverenciar. Salmo 51:11. Se le puede blasfemar. Mt. 12:31. Se le puede entristecer. Efesios 4:30. Se le puede ultrajar. Hebreos 10:29. Se puede estorbar o impedir que actúe como Él quiere en nuestras vidas. Se le puede apagar. Ites 5:19. El Espíritu Santo, su deidad probada por sus nombres. Nombres que, en plano de completa igualdad, relacionan al Espíritu Santo con las otras personas de la Trinidad. Y Corintios 6:11. Nombres que lo muestran haciendo cosas que solo Dios puede hacer. Juan 14:16. Romanos 8:15. El Espíritu Santo es el Señor. Y Corintios 3:17. Probada por sus características. Posee atributos divinos. Omnisciencia. Y Corintios 2:10-11. Omnipresencia. Salmo 139:7. Y Corintios 6:19. Omnipotencia. Génesis 1:2. Verdad. Y Juan 5:6. Santidad. Lucas 11:13. Vida. Romanos 8:2. Sabiduría. Isaías 40:13. Probada por sus obras. De obras que solo Dios puede hacer, se dice que son hechas por el Espíritu Santo. Crear. Génesis 1:2. Inspirar. 2 Pedro 1:21. Formar la naturaleza humana de Cristo. Lucas 1:35. Convencer a los hombres. Juan 16:8. Regenerar. Juan 3:5-6. Confortar y consolar. Juan 14:16. Interceder. Romanos 26:27. Santificar. 2 Tesalonicenses 2:13. Probada porque su ser está asociado, en plano de igualdad, con las otras personas de la Trinidad. Mateo 28:19. Hechos 5:3-4. 2 Corintios 13:14. Distintivos de las personas de la Trinidad no se confunden. En acuerdo pues, hay lo que en el Hijo le constituye Hijo y no el Padre, y hay lo que el Espíritu Santo le constituye como Espíritu Santo y no el Padre ni el Hijo. Sus funciones. El Padre es quien engendra, el Hijo el engendrado y el Espíritu Santo es aquel que procede del Padre y del Hijo. Por cuanto estas tres personas en la deidad están en perfecta unidad, hay un solo Dios todopoderoso y uno es su nombre. Zacarías 14:9. Juan 1:18-15-26. El Padre destina la salvación al hombre, el Hijo salva y perdona por su sangre a través de la Él y el Espíritu Santo santifica. Y Pedro 1:2. Identidad y cooperación de la deidad. El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo nunca aparecen idénticos en cuanto a persona, ni confundidos en cuanto a parentesco, ni divididos en cuanto a la deidad, ni opuestos en cuanto a cooperación. El Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo, en cuanto a relación. El Padre no procede del Hijo, pero el Hijo procede del Padre, en cuanto a autoridad. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo en cuanto a naturaleza, parentesco, cooperación y autoridad.
Ninguna de las tres personas en la deidad obra o existe separada o independiente de las demás. Juan 5, 17, 30,32.